tres principios está perfectamente aplicado porque hay buena parte de la población mundial todavía en condiciones de esclavitud. La igualdad también es un principio altamente esperado, pero hoy tenemos la crisis de las graves desigualdades sociales, y la fraternidad todavía es aún más un principio olvidado porque es el que permitiría que los distintos puedan convivir siendo distintos. Entonces, esa es una crisis típica dialéctica. En el seno, así burbujeante, ya estaban las herramientas como para tratar de salir. La crisis entrópica es distinto porque es cuando una sociedad implosiona. O sea, la crisis entrópica es cuando un grupo, una sociedad, hasta un periodo de la historia pierde sentido. Es una crisis de sentido, de rumbo, ¿no? Sentido como rumbo, como dirección. Esta crisis actual es típicamente una crisis de sentido. Después vamos a profundizar por qué. Históricamente, el ejemplo también más paradigmático fue la caída del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano no cayó por la invasión de los pueblos bárbaros o por haber perdido el poderío militar. Perdió porque los romanos perdieron el sentido de hacia dónde ir. Era una sociedad con, digamos, altísimos problemas de corrupción, todo un descalabro moral, o sea, era una sociedad que había perdido el rumbo. ¿En qué se manifiesta esta crisis también, que a mi entender y en mi opinión es una de las crisis entrópicas más fuertes y más graves que estamos atravesando? Desde el punto de vista más estrictamente económico-social, se ha dado como una triple ruptura, ¿no? Una triple separación. La separación entre la esfera económica y la esfera social. Cuando yo les decía que a partir del pensamiento único, los utilitaristas, se determina que la economía es una ciencia neutral, ¿no? Con una racionalidad instrumental despojada de los valores, dentro de la economía está, digamos, nada más como único criterio motor la eficiencia. Y se separa de la esfera social. La esfera social, la de las relaciones, la de la solidaridad, queda reservada al sector privado, no sector privado en este caso empresas, sino al sector social privado en cuanto a ONG, a la filantropía, o desde el punto de vista del Estado de bienestar. Y en la esfera económica el criterio es la eficiencia y business es business, ¿no? Negocios son negocios, vale todo, no hay freno, digamos, no hay marco ético, no hay nada. Y esto es lo que ha generado precisamente un crecimiento escandaloso de las desigualdades a nivel mundial. Otra separación que ha revelado esta crisis es entre el trabajo y la creación de la riqueza. Hasta finales del siglo XVIII, en general, la riqueza era fruto del trabajo. Hoy, la riqueza, digamos, todas las grandes fortunas que aparecen, haciendo estos grandes empresarios que están en los rankings, son fortunas virtuales, porque se han dado por una creación de la riqueza en términos de virtualidad. O sea, se ha perdido la función del dinero como medio de cambio, ¿no? Porque el dinero cuando nace, cuando, digamos, la sociedad en la historia evoluciona, y ya no es que se puede conseguir todo por el trueque, ¿no? Porque, digamos, un médico no es que puede trocar su servicio de salud cuando necesita comprar el pan. Entonces, bueno, avanzan los mercados, las sociedades, nace el mercado, incluso en la Edad Media nace como un lugar de encuentro de las personas, como es el mercado, la feria de la plaza, y ahí aparece el instrumento de cambio, que es el dinero, que nos permite acceder a una diversidad de bienes que tienen que ver con lo que la
la persona necesita. En cambio, cuando de la economía real se pasa a la economía especulativa, estamos en una creación del dinero por el dinero mismo. Tal es así que Bill Gates o muchos de los grandes magnates, cuando tienen un problema de un juicio, ¿no es cierto?, de la pérdida de una patente, por problemas a lo mejor de licencias que alguien le denunció por plagio, aparece, ¿no es cierto?, en todos los medios que la fortuna se le redujo al 50%, que igual son unos cuantos miles de millones de dólares, pero esto indica la virtualidad. Cuando se produce este cambio de la economía real a la economía especulativa, esto no afecta solamente a los grupos empresarios o a la parte que se dedica al comercio, al intercambio. Se va produciendo también como una financiarización de la sociedad y de la economía. O sea, se cambia a la ciudadanía prácticamente hacia un rol de súbdito consumidor. Es decir, las personas en un momento ya no dependen tanto de lo que van a ganar como salario, ¿no?, para satisfacer sus necesidades, las necesidades más diversas, sino que también se les ofrecen, ¿no es cierto?, créditos al consumo a tasas incluso cada vez más altas, como para acceder a un cierto tipo de bienes de consumo que no van a ser directamente comprados con su salario. Después vamos a profundizar también esto. Y otra pata de esta triple ruptura es entre mercado y democracia. Acá no es considerar el mercado como una demonización del mercado, sino como precisamente lo que ha sido una manera de desvirtuar la función original del mercado, como el que era capaz de regular todo tipo de relaciones, incluso las relaciones familiares. El idioma del mercado es el idioma del mercado. El idioma de la democracia es el idioma de los derechos humanos, ¿no?, entendidos en un sentido integral, lo que hoy se conoce como DESCA, ¿no?, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una ruptura, una separación? Hay que buscar la manera de recomponerlo, o sea, volver a integrar la esfera económico-social, el trabajo con la creación de la riqueza, ¿no es cierto?, sin negar el legítimo acceso al crédito, y entre mercado y democracia. Por eso ahora se habla también de una democratización de la economía. Voy a profundizar uno de los puntos que tiene que ver de estas, digamos, triple ruptura, que tiene que ver con el tema de desarrollo humano. Es sabido y comprobado que uno de los factores, digamos, más graves de la presente crisis es precisamente porque estamos en presencia de una matriz de desarrollo que está trabado por la desigualdad. ¿Por qué? Porque en general todo sistema de acumulación produce concentración de la riqueza que genera desigualdad. A menos que factores, decisiones exógenas, intervengan dentro de este sistema, ¿no? No pudimos ver la segunda parte de este video disparador, donde ahí se ve también cómo dentro de esta lógica de tener la eficiencia como fin y no como medio, se empiezan a producir los desechos industriales, la contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque esos costos que las empresas tendrían que incorporar para impedir la contaminación de las personas y del medio ambiente, en vez de asumirlos internamente, se los pasan a la sociedad, y la sociedad se enferma, se muere, pierde calidad de vida. Entonces, ¿quiénes son los que toman decisiones a nivel exógeno para que pueda este sistema de acumulación, que es el sistema actual? Ojalá, digamos, estamos pensando varios en poder reemplazar un sistema que sea, digamos, menos perverso y menos injusto, pero por el momento es el que tenemos, y entonces tenemos que ver quiénes pueden intervenir y con qué herramientas. Uno son los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de las facultades que la ciudadanía cede en función de un bien mayor, que es el bien común, pueden redistribuir el flujo de ingresos. ¿A través de qué?
a través de la carga impositiva. Por eso está en discusión los sistemas tributarios regresivos o progresivos, ¿no? Los que cargan directamente a quienes tienen mayor nivel de ingresos o no, o a la masa de la población que tiene ingresos medios. La asignación del gasto público, o sea, en la medida en que un gobierno prioriza la inversión social o subsidia empresas privatizadas o sectores improductivos, está tomando decisiones en el sentido de fomentar o no la acumulación que genera desigualdad. La política monetaria, si es una política monetaria que va a proteger los salarios de los trabajadores o va a favorecer precisamente el campo especulativo. El acceso al crédito, si va a brindar acceso al crédito solamente para bienes de consumo superfluo y no va a permitir un crédito a tasas razonables para la vivienda única, la vivienda social. La manera en que se maneja el ahorro nacional, tener, digamos, una cuota de ahorro para inversiones productivas o para ampliar el sector servicios, y cómo también los gobiernos llevan adelante las regulaciones sociales y ambientales. Ustedes habrán participado de toda la discusión de la ley de glaciares, ahora está también nuevamente el tema de la minería. Entonces, bueno, todo este conjunto de facultades que tienen los gobiernos por delegación de la ciudadanía son, digamos, herramientas imprescindibles para poder actuar en un sistema de acumulación que puede acentuar o no las desigualdades. Otros actores fundamentales a la hora de intervenir son las empresas. En este caso estoy hablando no de la pequeña y mediana empresa, sino lo que se consideran los líderes, ¿no?, de las cadenas productivas. ¿Y a través de qué intervienen? A través de las decisiones que toman en materia de salarios. Por eso después también las negociaciones con los sindicatos, tratando de abstraernos un poco también de la complejidad, ¿no es cierto?, de nuestro país, cómo se dan este tipo de negociaciones. Pero digamos, a un nivel de abstracción y después concretamente, las empresas son muy fuertes en este momento de intervenir como actores exógenos. En materia de precios, en la medida en que se van fijando cadenas monopólicas o oligopólicas, son menos los actores que intervienen en la fijación de precios. Y lo que hoy estamos desarrollando también como responsabilidad social de la empresa tiene que ver con esto de las decisiones estratégicas. Cuando una empresa empieza a considerar que está llamada también a actuar en el espacio de lo público, empieza a despertarse a la responsabilidad social, donde tiene en cuenta no solo los efectos directos que su actividad económica o productiva o de servicios puede influir en la sociedad, sino también los efectos secundarios. Hoy la empresa se le pide y se le reclama, ¿no?, que actúe también en el espacio de lo público. Entonces, gobiernos, empresas líderes de cadenas productivas son, digamos, actores fundamentales en la cuestión de la concentración de la riqueza. Ahora, ¿qué pasa en base a estas decisiones que se ponen o positiva o negativamente? ¿Qué pasa en la sociedad, ¿no? Porque, digamos, esto tiene, digamos, sus efectos dentro del imaginario colectivo y dentro de cómo se va conformando la sociedad. En función de estas decisiones se da lo que llama la segmentación de la demanda efectiva. O sea, digamos, los sectores, gobierno, empresas líderes de cadenas productivas y la sociedad dentro de la franja de los mayores niveles de ingreso tracciona, ¿no?, también al mercado, porque ustedes piensen que quienes tienen los mayores niveles de ingreso rápidamente satisfacen sus necesidades básicas. Después, al renglón siguiente, las que no son tan básicas. Como todavía sigue quedando plata,
empiezan a generar un consumo superfluo, que tiene que ver con eso, ese inicio, ¿no? Digamos, yo estoy contenta, ¿no? Vieron la investigadora con el iPod, no porque venga la crítica al iPod, porque todos, digamos, estamos utilizando, pero lo que sí es un atentado en este momento por la integración social y por el cuidado del medio ambiente es cambio de celulares cada 2 meses, los países del norte cambian el auto ahora cada 6 meses, o sea, es el hecho de empezar a traccionar al mercado a un consumo superfluo. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que sigue acumulando riqueza, no, como les decía, fruto directamente del trabajo, sino fruto de una economía especulativa. Keynes en el año 26 dijo una frase, a ver, que yo me la anoté porque era la predicción de lo que pasaba ahora. Él dijo en el año 1926, cuando la acumulación de capital de un país se vuelve el subproducto, miren, el subproducto de la actividad de un casino, es probable que las cosas vayan mal. Entonces la economía especulativa convertida en una economía de casino ha hecho precisamente la destrucción y también, digamos, generar un consumo que es el que se considera superfluo. ¿Qué pasa? Esto tampoco es inocente para el resto de la sociedad. Al producirse una polarización de la sociedad, por eso hablamos de las desigualdades, se va produciendo también un cambio en el imaginario de la sociedad donde cuenta el tener más que el ser. O sea, el posicionamiento dentro de la escala social, la inclusión, que hoy se llama, es precisamente la medida en que yo tengo lo que estos tienen. Cuando nosotros, yo sobre todo por todo lo que trabajo también en los barrios, digamos, más empobrecidos de Buenos Aires y del conurbano, el chico que no tiene posibilidad de incluirse mata, ¿no es cierto?, por un celular de alta gama o por el par de zapatillas de marca. ¿Por qué? Porque el día anterior la novia que tenía lo cambió por otro que tenía ese celular y esa zapatilla. Pero no por la avidez del producto material, sino porque teniendo eso va a ser aceptado socialmente. Entonces se está produciendo con esto no solo una polarización en materia de acceso de recursos, sino también una polarización en cuanto a cómo se va fragmentando la sociedad entre los que tienen, los que no tienen y los que a cualquier costa quieren tener para tener una posibilidad de inclusión dentro de la sociedad. Esto lo pasa. ¿Qué pasa entonces frente a lo que ha ocurrido con la crisis? Se han dado una serie de salvatajes que han sido importantes como para frenar lo que en el momento era el desempleo, el problema de cierre de los bancos, por la globalización, ¿no es cierto?, la interconexión entre esto que pasaba en el norte del mundo y lo que